La Comunidad Autónoma de Extremadura ha registrado un descenso de 5.865 habitantes durante el pasado año 2018, lo que supone una caída del 0,5% respecto al año anterior. Con este descenso, la población total que reside en la región a fecha de 1 de enero de 2019 queda en 1.066.998 personas, según los datos del padrón publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Este descenso del 0,5% es, junto a Castilla y León y Asturias, el mayor del país y contrasta con el aumento de habitantes del 0,6% registrado en la media nacional, lo que demuestra que la brecha del desequilibrio territorial en España continúa, con comunidades que ganan población en detrimento de otras que lo pierden, como la nuestra. En total, la población desciende en 4, mientras que en el resto de las comunidades aumenta. Este dato, además, es referencia al descenso hasta bajar el millón de habitantes que en la proyección de población hasta 2031 prevé en un estudio el Instituto de Estadística de Extremadura. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta lenta sangría poblacional nos perjudica gravemente. Pero dentro de este descenso general en nuestra región cabe hacer un segundo análisis. ¿Dónde residen los extremeños? Según el padrón, el 40,5% de la población reside en localidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes, el 20% en municipios de 10.000 a 50.000 y el 14% en localidades de 50.000 a 100.000 habitantes. Por encima de esta cifra solo se sitúa Badajoz, que reúne el 14% de toda la población extremeña, casi la misma que toda la de Mérida y Cáceres junta. Por tanto, dentro de nuestra región también se produce un desequilibrio demográfico interno, lo que supone otro reto a asumir. Sin lugar a dudas, este hecho ha de afrontarse desde estas dos perspectivas: la redistribución dentro de la comunidad y el peso poblacional respecto a otras. Así que deberán de adoptarse las medidas oportunas para frenar esta lenta despoblación y fijar a la vez la población al territorio en aquellas localidades de menor tamaño. Buenas noches. Es jueves, bienvenidos a esta última picota de la semana, porque mañana no tendremos. Haremos este paréntesis para realizar evidentemente todos los preparativos en torno a la retransmisión en directo que vamos a realizar de los desfiles profesionales y estaciones de penitencia de la Semana Santa Emeritense, que este año, como bien saben, estrena Declaración de Interés Turístico Internacional, además de otros 2 aniversarios, como es el 25 de la creación de la provincia eclesiástica extremeña y el 40 aniversario de la creación de la Junta de Cofradías de Mérida. Estaremos ahí, como decimos, llevándoles en directo desde la Plaza de España, desde la carrera oficial, todos los desfiles procesionales de la Semana Santa. Por este motivo, mañana no habrá y nos despediremos hasta la semana siguiente en este programa, después de esta semana de pasión. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada, en esta noche de picota, para analizar los temas que hoy nos deja en crónica local este jueves 11 de abril de 2019. Antonio Amores, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás preparado ya para la Semana Santa? Sí, de lleno, que la tenemos encima ya. Tú te estrenas además el primero. Sí, el domingo, que parece que vamos a tener buen tiempo, pero como las millas nunca se sabe. Oye, ¿qué tal acabaste, por cierto? Acabé bien, pero fue, mira que el año pasado dijeron todo el mundo que era la más dura hasta ahora. Pues yo creo que este año se ha superado, hicimos el recorrido justo al revés que el año pasado, y subirse al Castillo de Alange y la subida de la Caldrita, nada más empezar de noche cerrada, te deja fundido, pero es que ya acabar, cuando te quedan 30 kilómetros, que te caiga la granizada de tu vida, porque nos cayó una granizada tremenda, te deja matado. Pero bueno, aquí estoy. Pero acabaste. Y mucho mejor que el año pasado. Muy bien, 100 kilómetros, eso es digno de elogio. Y sin prepararlo, Y sin prepararlo, que es mucho peor. Pepe Garrido, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pues nada, como tú bien has dicho, esperando ya la Semana Santa. Estamos con el sextenario de la Virgen de los Dolores, ya nada más que nos queda el último día mañana, que además es el Día de la Virgen de los Dolores. Desde aquí felicito a todas las Lolas y Dolores que conozco, y a las que no también. Y nada, a esperar que no llueva mucho,
que si llueve, que llueve en los momentos, en las horas en las que no haya estaciones de penitencia, para que cada cofradía pueda sacar sus imágenes con sus nazarenos a la calle, y esa catequesis viviente que enseñamos al pueblo de Mérida la podamos disfrutar todos. Por cierto, que va a empezar la Semana Santa bien, parece ser, en cuanto al tiempo se refiere. El jueves puede que se tuerza un poco y después se recupera otra vez. Por cierto, que en la Sagrada Cena hemos estado ahí grabando cómo preparaban los pasos, cómo se vestían las imágenes que se estrenan, que salen este domingo. La entronización. Efectivamente. Ya han recibido mientras estamos grabando, una visita sorpresa. ¿Ah, en la cofradía, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ¿Y eso? que se ha acercado, ya te enterarás, por televisión extremeña. Bien, hay que mirarlo en los sitios oportunos. Claro, efectivamente, ¿no? Por cierto, que además este año se cumple, también para el Domingo de Ramos próximo, 20 años del paso de la burrita en Mérida. Así que otra celebración más a añadir. Es de la burrita, de la infantil. Bueno, sí, que lo saca la infantil. Claro, claro. Exacto. El paso de la burrita es propiedad de la Hermandad del Calvario, que se lo tiene cedido a la cofradía infantil para que lo procesione, porque es más lógico que la burrita, que es una procesión de alegría del Domingo de Ramos, lo haga una cofradía, entre comillas, menos de penitencia, como es la del Calvario, que además ya de por sí tiene bastantes estaciones de penitencia, con la del Martes Santo, del Calvario con los 4 pasos, la madrugada del jueves al viernes con el Cristo del Calvario y después el Santo Entierro y Soledad. Son 4. 4. Bueno, seguimos presentando. Tenemos con nosotros también, como todos los jueves, a Javier Segura. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, pues aprendiendo mucho de Semana Santa y de cofradías. Porque sí vivo la Semana de Pasión, pero no la vivo desde el punto de vista cofradiero, desde el punto de vista de sacar los pasos a la calle y sí de hermandades, porque la hermandad, más allá de lo que es la estación de penitencia que hace en la Semana Santa, pues desarrolla una labor a lo largo de todo el año muy intensa desde el punto de vista del cuidado a la propia hermandad y también desde el punto de vista de lo que es la solidaridad con la ciudadanía a través de distintas acciones, ¿no? Lástima que no se ve, ¿verdad? Son muy activas, ¿eh? Efectivamente, yo al menos he tenido la oportunidad a lo largo del año de encontrarme en contadas ocasiones, pues esto se ha hecho a través de la hermandad, esto está propiciado por hermanos de tal cofradía, en fin, que sé que se desarrolla ese trabajo, que no se ve, porque al final no lo haces con intención de que se vea, solamente vemos la parte de la Semana Santa, de las procesiones. Pero no lo que hay todo el año. Pero eso es lo otro, lo que hay todo el año, efectivamente. De hecho, el sábado hay un encuentro en Santa Eulalia. Encuentro cofrade. Sí, hay una especie de reunión cofrade de las dos, convivencia de las dos cofradías que salen de Santa Eulalia, la cofradía ferroviaria y la cofradía del Nazareno de Santa Eulalia también, con lo que, a la parte de las visitas de toda la gente, de todos los que quieran ir allí, pues podrán ver ya todo lo que tienen montado allí en la carpa y podrán tomarse una cervecita, unos precios módicos e interesantes, ¿no? Se trata de vivir la Semana Santa y de convivir unos y otros, todos. Bueno, pues precisamente una de las cofradías que residen en Santa Eulalia, la de los Castillos, la de Jesús Nazareno, tiene un programa que lleva varios años desarrollándose, que se llama el Cofrade Solidario, que todo lo que recaudan va íntegramente a solidaridad, ¿no? Y nos comentaba ayer precisamente la responsable, Lali, que tienen una cuota de 36 euros al año y que hay muchísima gente que no tiene nada que ver incluso con la hermandad, ni con la Semana Santa, y que son socios del Cofrade Solidario, efectivamente. Vamos a saludar antes de que sigamos, porque está aquí esperando también a que le saludemos Juan Francisco Blanco, que ya ha estado en la picota. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, yo ya por seguir con el hilo de la Semana Santa, yo lo que aprovecho en esta fecha, no soy religioso, no soy creyente, pero sí que es cierto que esto que ya va más allá de lo que es una pura festividad o una pura celebración religiosa, que se convierte en una actividad turística más. Yo aprovecho para hacer proselitismo entre mis conocidos y decirles que Mérida es muy bonita y que tiene algo único como lo es el Vía Crucis y demás. Entonces, bueno, aprovecho el banderín de enganche de la Semana Santa para un poco hacer que algunos amigos que andan por ahí fuera se acerquen. Evidentemente tiene un marcado carácter religioso, pero también cultural.
la propia Semana Santa, y de tradición y de costumbre, ¿no? Que quien quiera verlo lo puede ver de una manera u otra, ¿no? Totalmente. Totalmente. Bueno, es importante ver el aspecto cultural, el aspecto artístico de las imágenes, que tenemos una imaginería fuera de serie, sin ninguna duda. Fui, la primera vez que se hizo el Vía Crucis en el Teatro Romano, me lo encontré de casualidad. O sea, estábamos con un amigo y yo allí por la noche y vimos, claro, están las puertas abiertas, ¿no?, del teatro. Y de repente nos encontramos que viene de frente toda la procesión y nos metimos, y fue el primer año. Tuve la suerte de poder verlo ese primer año, que fue pues muy minoritario, como era lógico, porque era algo que era novedoso, que luego ya ha desbordado totalmente lo que es el asunto del escenario y demás. Sí, sobre todo cuando lo pasamos al viernes. Eso ahí ya Claro. desbordó todo. Claro. ciertamente. Y ahí, bueno, es que aquí tenemos uno de los organizadores, que es Antonio, precisamente de ese Vía Crucis, y que hay que reconocer que es la procesión, la estación de penitencia, el evento más destacado de la Semana Santa penitense, ¿no? El hacerlo en ese marco del anfiteatro romano, pues equiparable efectivamente al de Roma, ¿no?, el que se hace en el Coliseo, con la diferencia de que aquel se hace por fuera y este se hace dentro del monumento. Bueno, vamos a hablar de política porque está entretenida la cosa, ¿eh? Y eso que no hemos comenzado la campaña electoral, que es esta noche, en torno a las 12, los partidos políticos van a hacer la tradicional pegada de carteles. Unos los van a hacer de forma física, en los espacios que se han habilitado para ello y que están registrados en el Ayuntamiento de Mérida, y otros de forma virtual, los más avanzados. Por cierto, Juan Francisco, ¿dónde lo hacéis vosotros, la pegada de carteles? En la Avenida de la Libertad, que es muy simbólico allí en... Bueno, soléis hacerlo allí, ¿no? Sí, allí enfrente de la Escuela de Administración Pública. Y allí, en la rotonda. Allí lo hacemos, sí. Hay unos paneles allí que dan que se a la instala rotonda. precisamente para esta ocasión, ¿no? Efectivamente. El Partido Socialista lo hace en la sede del local del PSOE, bueno, cerca de la Ermita del Calvario, justo en la Ermita del Calvario. Allí lo hace. La Academia Ferroviaria donde yo estudié de chico. Esa era. La sede del PSOE local de... Aunque la sede está en la calle Concordia, se hace por detrás, por la parte de la calle del Calvario. Y yo entraba por la calle Concordia, por la calle Concordia. por la escalería. Allí había 3 aulas. Estaba don Julio Quintana, profesor de los mayores, don Felipe Alvarado, el profesor de los que estaban aprendiendo a leer, y doña Ana María, a las chicas. ¿Y por qué era, ya te pregunto, por curiosidad, la Academia Ferroviaria? ¿Ferroviaria? ¿Porque eran hijos de ferroviarios los que iban? Muchos de ellos, o casi todos, eran o hijos o nietos de ferroviarios. Yo en mi caso era nieto. Y era una escuela como el Trajano. Yo estuve 3 meses en el Trajano y de allí mis abuelos me llevaron allí a la ferroviaria hasta los 9 años, que ya me fui al Instituto Santa Eulalia. Y yo recuerdo con mucho cariño cada vez, alguna vez, cuando preparamos las imágenes en la hermandad mía, que es la del Calvario, que está enfrente de la sede de la Academia Ferroviaria, alguna vez hemos ido a tomar una cerveza o un café, vamos, allí a la sede, y he paseado y he visto las aulas y he recordado mis viejos tiempos. Te pega un golpe. Ver dónde tú estabas desde los 6 hasta los 9 años estudiando, recordarlo, es emocionante. Una sede con historia, ¿no? Sí, tiene historia, ese edificio. Y íbamos por el Partido Socialista. El Partido Popular lo va a hacer en la Puerta de la Villa. La candidata local a la alcaldía estará allí presente. También creo van que algunos representantes del Partido Popular de Extremadura, sí, que no el presidente, porque el presidente lo hace en Badajoz. José Antonio Monago lo hace en Badajoz. Bien, va a estar repartida, como decimos, la tradicional pegada de carteles, que es ya una reminiscencia del pasado, ¿no? Pero que bueno, es bonito y es un poco romántico también, ¿no? En campaña. Bueno, lo que comentábamos fuera de cámara, ¿no? Que ya son cosas que quedan un poco soletas de la legislación vigente que tenemos, ¿no? Como el tema de las encuestas, que bueno, pues siempre hay triquiñuelas para, a través de internet, pues publicarlas fuera de España y que al final se puedan consultar. La jornada de reflexión. Sí, sí. En fin, pero bueno, lo de los carteles, yo qué sé, a quienes hemos pegado mucho ese olorcillo a cola, pues dice, bueno, pues mira, de vez en cuando no está mal. Pero también te digo una cosa, se agradece que el sábado en los medios de comunicación no se hable de elecciones, o al menos se hable lo menos posible, con esa jornada de reflexión. Y en este caso que vamos a estar 2 meses seguidos metidos en una campaña. Efectivamente. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente
Ya que tenemos aquí a Juan Francisco por Unidas Podemos, porque en la tarde de este miércoles se ha presentado la candidatura que la confluencia Unidas Podemos presentará a las elecciones municipales de Mérida, compuesta por Izquierda Unida, Podemos Mérida y ECUO. La lista, tal y como ya adelantamos en Televisión Extremeña, está encabezada por Álvaro Vázquez, de Izquierda Unida, a quien seguirá Montserrat Girón, de Podemos, y Raúl Gijón, de Podemos. Bueno, digo los 5 primeros nombres. Vázquez ha asegurado que el objetivo de la candidatura es ser una alternativa política con una decidida apuesta por lo público para evitar las privatizaciones de servicios municipales, de las que señala que no ha funcionado en la ciudad, no han funcionado. Sobre las privatizaciones también ha hablado la candidata regional de Unidas Podemos a la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, poniendo de ejemplo la adjudicación que se ha realizado en el mercado de Calatrava. El candidato a la alcaldía de esta confluencia ha asegurado que hay varias premisas que llevarán a cabo, entre ellas las de no entrar con un gobierno socialista, aunque no descartan alcanzar acuerdos puntuales, y también que no van a permitir, bajo ningún concepto, un gobierno de la derecha. Son las líneas básicas de actuación que os habéis planteado, ¿no? Sí, bueno, básicamente el proyecto de Unidas por Mérida se fundamenta en una cosa primordial, que es el programa. Nosotros somos los pesados del programa, y yo creo que cualquiera que haya seguido los plenos que emitís aquí... Sí, efectivamente, bueno, eso es nuestro, es seña de identidad nuestra, ¿no? del Partido de Izquierda Unida. Y como cualquiera pueda ver los plenos que emitís aquí en Televisión Extremeña, la sintonía de estos últimos 4 años con Mérida Participa, que era un poco la marca de Podemos, ha sido prácticamente total, ¿no? Entonces, lógico, era normal que nos entendiéramos en todos los aspectos, como no concurrir a unas elecciones de manera conjunta. Hasta ahora pues éramos como una pareja que se mira en la barra, ¿no? Y que se gusta, y ahora pues hemos empezado pues, a tocarnos, ¿no? Vamos a empezar a tocarnos y tal, y a ver cómo va la cosa. De esta coalición electoral, pues que es un inicio de una confluencia, y bueno, pues vamos a ir profundizando en ello y basándonos en esos ejes, evidentemente. Desde que, sobre todo porque hay acuerdo a nivel regional, hay acuerdo a nivel nacional y también para las europeas, o sea, sería ya un poco raro que sí, no lo hubiese o no se alcanzase a nivel local, ¿no? En Mérida lo entendemos así, igual que bueno, hay otros lugares en los que no, cada uno bueno, pues tiene es respetable cualquier postura. Yo pertenezco además al Partido Comunista de España, es un mandato del partido que hemos debatido ampliamente, el tema de propiciar allá donde haya un comunista la confluencia, o sea, que tiene que ser un mandato, porque entendemos que el momento es de extrema gravedad y tenemos que unirnos en este lado del charco, y para poder llevar a cabo nuestro programa es mejor aunar fuerzas, ¿no? O sea, en ese sentido ha sido algo que lo veíamos en Mérida con total y absoluta lógica y razón, además teniendo la sintonía que, como ya he dicho, hemos tenido estos últimos 4 años, ¿no? Hay localidades donde efectivamente no se ha alcanzado ese acuerdo y van a concurrir Podemos e Izquierda Unida de forma separada. Digo yo que el día de las elecciones los apoderados e interventores de los partidos irán por sus partidos, pues evidentemente por su fuerza, pero cuando tenga que representar a nivel regional a la confluencia, pues no sé cómo lo hará, si con una pegatina en un lado y con otra en otra. No lo sé, habrá jaleo. En Mérida, por suerte, no vais a tener ese problema. Pepe. Es una lista de un partido que hay que respetarla como todos, ¿no? Tú conociste también una coalición parecida en la antigua Alianza Popular, ¿no? Con PDP, bueno, Unión Liberal... Yo estuve del 83 al 87 y del 87 al 91 AP, PDP, UL. Era Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, que era el de Herrero de Miñón, ¿no? Unión Liberal, sí. ¿El de? Herrero de Miñón, sí, el PDP. Y Unión Liberal de... no me acuerdo. Uribarri, me parece que era el representante aquí en la provincia. Son coaliciones que se hacen y libremente lo haga. Yo lo que sí pediría que esa confluencia o esa unión que fuera realmente democrática. Yo sé que entre ellos son demócratas, pero también que lo admitan, que haya concordia aunque haya diferencia de ideas. Yo respeto tengo amigos en el Partido Comunista y aunque yo no soy de esas ideas, los respeto porque ellos tienen esas ideas, las defienden perfectamente, pero que la defensa de las ideas no sea una confrontación acérrima contra la derecha o contra el centro o contra los que no piensan como ellos. Eso es lo que muchas veces me choca a mí. Lo mismo si es de la derecha con la izquierda, en cualquier sentido.
Yo creo que la política está hecha para entenderse las personas, debatir las ideas, confrontarlas y si es necesario las ideas, no las personas, y que no sucedan hechos como los que han pasado hoy, por ejemplo, a la representante, a la candidata del Partido Popular en Cataluña, en Barcelona, la actuación que le han hecho en la Universidad de Barcelona, que no le han permitido hacer 200 estudiantes, dicen que izquierdistas, dicen que separatistas, los que sean de los que sean, que no les han permitido celebrar su meeting allí. Hay que dar libertad a todos y que cada uno se exprese como quiera. No lo concibo de otra forma, porque si no estaríamos en otra época distinta y yo creo que en el siglo XXI hay que vivir de otra forma. Totalmente de acuerdo, hay que acabar de raíz con la crispación. Totalmente. O sea, hemos llegado a un punto en el que yo de verdad no sé por dónde vamos a salir. O sea, es un desquiciamiento tal el que vivimos, en el cual pues estamos polarizados en torno a una serie de conceptos muy básicos, excesivamente básicos, y no salimos de ahí. Antes tú hacías la introducción con el tema de la demografía, un tema sumamente complejo. O sea, cuando se advierten problemas demográficos, digamos que eso refleja todos los aspectos de una sociedad. El hecho de que la población descienda o aumente según qué regiones o tal, eso se refleja, la inmensidad de problemas de la sociedad o de vicisitudes o de cuestiones de la sociedad están reflejadas en esos datos, que a veces son muy fríos. Pero, por ejemplo, la pérdida de población de Extremadura, coincidiremos, porque así lo dicen los datos, en que mayoritariamente quienes se van son los jóvenes, una vez más, ¿no? Una vez más la sangría que tenemos en esta tierra es de gente joven. Vivimos en un mundo que no es como el de hace 60 años y donde mayoritariamente nuestros padres o abuelos se iban primordialmente, tenían unos lugares de preferencia que eran nacionales, es decir, Barcelona, Madrid, País Vasco. ¿Quién no tiene aquí familia fuera, ¿no? que tuvo que emigrar, evidentemente, y que eso conformó el Estado tal y como lo conocemos hoy en día, y que hizo, pues, por una parte, un Estado muy plural y muy rico, donde todos tenemos familia en muchos sitios, y que fue una ventaja. Y que hoy en día estemos discutiendo por cuestiones de Estado de forma tan a trazo grueso, tan burda, pues me parece lamentable. O sea, lamentable, y no ya por el hecho de que se impida la libertad de expresión a un político allí en Cataluña o tal, sino simplemente porque nos toman por tontos, o sea, así lo digo. Lo digo con mucho dolor, porque creo que además el Estado es algo mucho más grande que una parte del Estado. Y es lo que parece que no se entiende desde por ejemplo, Cataluña, de algunas posturas que no comparto en absoluto, ¿no? A nosotros también, por la parte que nos toca, se nos acusa a veces de connivencia y demás. Y yo hoy precisamente me he traído el pin que no sé si conocéis, pero bueno, es un símbolo que vestimos mucha gente de Izquierda Unida, del Partido Comunista, que era el triángulo rojo con la punta hacia abajo, era lo que significaba a los comunistas en los campos de concentración nazi, ¿no? Entonces lo vestimos como un símbolo de memoria y de respeto. Entonces, cuando se nos acusa de ciertas cuestiones, a nosotros, que fuimos un partido político histórico en el Estado español, que defendió incluso durante la dictadura, organizadamente, la República, todavía, cuando ya se había instaurado la dictadura, que alguien nos venga a dar lecciones a una formación como la nuestra de responsabilidad de Estado o de lo que significa España, pues sinceramente me hace mucha gracia. O sea, me hace mucha gracia porque no creo que nadie pueda tener la patria potestad del Estado, precisamente. Entonces creo que tenemos que empezar a hablar un poco, a rebajar el tono, a bajar un poco la intensidad de esas acusaciones de trazo grueso. Pero fíjate, si hoy, Francisco, perdóname que te interrumpa un segundo, Pablo Iglesias da un meeting en la universidad en Málaga. Yo lo he leído antes de llegar aquí, me lo han mandado en un WhatsApp, un enlace a un periódico, no sé cuál de ellos. Ha quitado la bandera de España en esa sala donde en la Universidad de Málaga han intervenido muchas personas. Hay 4 banderas, la de Málaga, la de Europa, la de Andalucía y la de España. Sí. Y él ha quitado la de España. No tiene sentido. Pues sinceramente no lo comparto. Lo puedo entender, porque la bandera de España hoy en día también representa una serie de cuestiones, sobre todo si llevaba la corona en ella, que sinceramente con el pacto que se hizo en el 76 y ya en el año 93 creo que fue cuando nosotros rompimos ese pacto que se hizo en el 77, el famoso pacto de Estado por el que se votó una Constitución, y bueno, estaba Julián Guita, que lo mencionábamos antes, como coordinador general,
y nosotros dijimos, no se está cumpliendo lo que fue ese pacto, el bienestar social por el que se habían incluido una serie de artículos en la Constitución, no se estaban cumpliendo, y nosotros dábamos por amortizado ese pacto de Estado. O sea, y fue algo consciente, o sea, quiero decir, fue algo meditado y fue algo con razones de peso. Es decir, cuando no se cumplen una serie de premisas en las que están insertadas en la Constitución y ninguno de los poderes del Estado hace lo posible por implementarla, pues ahí se rompió ese pacto de Estado. Desde ese punto, por poner un poco de contexto, desde ese punto digamos que tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista, pues a veces no nos sentimos muy identificados con según qué símbolo. Yo sinceramente la bandera me parece perfecto y me representa, porque bueno, yo soy español, es el símbolo que tenemos de momento, pero ahí está. Lo que pasa es que hay una cuestión que hay que tener en cuenta que es histórica, y es el hecho pues, de que que también bueno, pues ya ha pasado una transición en la que hicimos bueno, más o menos borrón y cuenta nueva, pero hay otra serie de símbolos. Lo que me extraña es que no ha puesto la republicana, sinceramente. O sea, ya ha sido un acto de contención, seguro. Hubiera sido lo último. Pero yo hubiera entendido que hubiera quitado todas, que hubiera dicho nada, sin bandera. Yo no habría quitado la bandera. No habría quitado ninguna. A mí me parece de hecho un error estratégico, porque en un momento de polarización tal en el que vivimos, pues permitir como no hay necesidad antes, de llegar a eso. Es una provocación. Claro, permitir que alguien se apropie de un símbolo que al final, bueno, pues nos representa a todos y a todas, ¿no? Pues no creo que sea acertado, pero bueno, sus motivos tendrán, yo no los comparto y pertenezco al partido, o sea, pertenezco a lo que ahora es una coalición para presentarnos unida a las elecciones, pero bueno, pues no comparto ese tipo de actuaciones, ¿no? Ahí queda. Javier. Fíjate, yo a mí, una de las cosas que me gusta de la candidatura que habéis hecho aquí en Mérida y en Extremadura y también en el conjunto del Estado es que por un lado se mezcla aquella oleada de gente que durante el 15 de marzo generó un proceso de reivindicación ciudadana en las plazas, en las calles, que hubo que articularla como candidatura o como partido político, que fue Podemos, pero que lógicamente pues también necesita tiempo para estabilizarse como partido, como formación política. De hecho, ha sufrido muchos vaivenes, ¿no? El propio Pablo Iglesias lo reconocía, que los primeros que tienen que mirarse cómo estaban gestionando la propia formación política eran ellos mismos, ¿no? El hecho de que se incorpore en una candidatura Izquierda Unida, con toda la trayectoria de coalición y con toda la historia que tienen como partidos políticos ejerciendo la democracia, a mí me parece un acierto, la verdad, porque por un lado conjuga pues una oleada de gente que rechazaba los espacios políticos y junta la tradición del Partido Comunista, de Izquierda Unida sobre todo, ¿no? Pero ¿no crees, Javier? Aquí en Mérida no, porque encabeza precisamente un hombre de Izquierda Unida la candidatura, la confluencia de Unidas Podemos, pero ¿no crees que se ha diluido en esta primera legislatura que han asistido como confluencia Izquierda Unida? Porque Alberto Garzón ha estado a nivel nacional, yo diluido creo que sí. totalmente. A nivel nacional. Y Claro. que puede correr el mismo riesgo además en Extremadura. Esa Y en Extremadura, no en Mérida, porque en Mérida perder la aquí identidad. Esa es una Efectivamente. decisión que tienen que tomar ellos, evidentemente, de los riesgos que corren o de si realmente merece la pena ese proceso de confluencia o de convergencia que se está dando, ¿no? Bueno, Izquierda Con Unida otro siempre dato. ha sido muy abierta en Con- ese sentido de con otro dato, incorporar. Javier. Lo que pasa es que lo ha liderado, siempre lo ha liderado. Ahora lo que se está encontrando es que pues no está en la cabeza, en la máquina de ese tren, ¿no? Sino que estará pues en el segundo vagón, en el tercer vagón, como una más. Bueno, yo creo que lo normal es que se termine diluyendo propiamente Izquierda Unida en esa gran confluencia. Pero lo importante es que incorpora la tradición, las reglas del juego, por decirlo de alguna manera. Y eso es importante, ¿no? Cuando lo planteas en primer vagón, segundo, una cuestión secuencial, claro, tampoco hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Cuando se hace una confluencia, al final, en cierto modo, es para diluirte, para confundirte, para mezclarte, para ser uno, ¿no? Y eso es lógico. Lo que pasa es que, para mí, si se hace en base a un programa común, a unas cuestiones programáticas debatidas y ampliamente consensuadas, no hay ningún problema. O sea, no es una... Claro, es que a veces cuando planteáis este tipo de cuestiones en esos términos, parece que se plantean como desde la competencia o desde la competición, ¿no? Pues Alberto ha estado menos minutos que Pablo en tal. Bueno, el candidato es Pablo Iglesias y no hay más que hablar. Entonces es lógico que tenga más exposición mediática. Alberto Garzón tiene pues la que tiene, ¿no? Y nosotros tenemos la fuerza que tenemos.
En ese sentido están las cosas, yo creo, equilibradas. Así que lo demandamos hace un tiempo porque había una subexposición, porque quizás los medios de comunicación sí habían centrado más el foco en Podemos. De hecho, hubo ahí un detalle, ¿no? Ahora que se habla del tema de si tiene o no tiene que estar Vox en los debates que se den porque tiene o no representación. Bueno, hubo un debate, no recuerdo ahora dónde fue, un debate a 5 en el que sí estuvo Podemos y a Izquierda Unida no se le invitó y teníamos representación parlamentaria. Entonces, quiero decir, muchas veces se plantean las cosas en cuestiones de competitividad y ahí no pasó nada. Íbamos por separado, fueron las primeras de 2015, ¿no? Sí, sí. Luego fueron 2016, diciembre de 2016, en la de 2015 hubo debates en los que Izquierda Unida no estuvo, pese a que tenía representación parlamentaria. Luego ya hemos ido caminando de la mano y ahí se comparten. Y si hay alguna pequeña diferencia de visibilidad que debe suplirse por una cuestión de, bueno, pues yo creo que de idoneidad, que debe ser un criterio muy también acertado. Cuando Alberto Garzón habla, pues habla como una voz autorizada también en el campo, por ejemplo, económico, porque para eso es una persona que tiene destacados conocimientos sobre el tema. Nosotros no lo vemos con esa serie de líneas discursivas, ¿no? O de adjetivaciones competitivas, ¿no? Simplemente pues como una cuestión de confundirse, mezclarse, siempre que haya acuerdos en lo fundamental y en lo que uno se inscribe dentro de la actividad política, que es el programa, o sea, las ideas, lo que hablábamos antes, debatir ampliamente sobre cuestiones que a veces son complejas, sobre las que hay que llegar a acuerdos, evidentemente. Tenga uno, bueno, pues podremos tener incluso diferencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con Equo, por ejemplo, que abogan más por la abolición de ciertas cuestiones taurinas y demás, y el acuerdo que se ha llegado es, bueno, pues la anulación de las subvenciones públicas, ¿no? Que entiendo que, bueno, pues la mayoría o mucha gente puede comprender que, bueno, pues el dinero público no está para destinarlo a actividades festivas que son más bien de carácter privado, ¿no? Y que encima tienen esa componente de maltrato animal. Pues ese es un acuerdo que se ha llegado, y como ese, 1000. O sea, entre fuerzas que somos más o menos hermanas, que podemos tener pequeñas diferencias, pero que se pueden limar como fruto del diálogo y del consenso. Y al final es lo que somos, una fuerza de consenso. Si veis también nuestro discurso respecto al asunto también de Cataluña, volvemos al tema, es el diálogo, es nuestra propuesta, el diálogo, el consenso y el llegar a acuerdos de Estado. O sea, no hay más, pero la Habéis confrontación... valorado en Izquierda Unida, y aprovecho que lo tenemos aquí, a Juan Francisco, en Izquierda Unida local, que a veces la suma de los partidos no es la suma aritmética de los votos y que incluso sí, por supuesto. se puede perder representación. Sí, por supuesto, claro que lo hemos valorado. Es algo que además hemos valorado desde hace bastante tiempo, evidentemente. Sabemos que 2 más 2 no son 4 en política. O sea, ahora había 2 representantes de Mérida Participa, 2 representantes de Izquierda Unida del Ayuntamiento. Eso no significa que ahora haya 4 representantes de Unidas por Mérida, pero pensamos que es más grande lo que estamos construyendo que quizás lo que es la representación institucional. O sea, esa es otra cuestión también de la actividad política que hay que valorar, ¿no? Política no es solo lo que se hace dentro de las instituciones, o sea, política es todo. O sea, somos animales políticos, ¿no? que decía. O sea, entonces, en ese sentido, nosotros no lo vemos como una cuestión de tener más recursos por tener más representación en la administración, ¿no? Sino que sumamos, somos más, tenemos más capacidad de decidir en la sociedad emeritense, nos hacemos más grandes y yo creo que eso al final pues multiplica tu capacidad de incidir en la vida pública, ¿no? Y tu capacidad de poder llevar tu mensaje a más gente en Mérida. Antonio. Yo, aprovechando que te tenemos aquí, ya hemos escuchado tranquilamente todo esto. Quiero aprovechar para preguntarte el tema este del nombre que habéis puesto, lo de Unidas, ¿el debido a qué? ¿Por qué? Tiene que ver directamente con una concepción feminista de la sociedad. Sí, ahí justamente donde digo, ¿pero por qué feminista? ¿No Unidas, abogamos en realidad, todos por la igualdad? Sí, unidas. Tener tanto los hombres como las cuando mujeres. hablamos de manera, si sabes algo más o menos, o sea, intenta investigar algo sobre el lenguaje inclusivo, trata de... Contra el que estoy en contra, lo cierto. Lo que intenta el lenguaje inclusivo es eliminar las diferencias de sexo. O sea, tenemos un lenguaje que es muy rico, que es el castellano, que, por ejemplo, en el que nunca te vas a confundir entre él o ella, como puede pasar en el inglés, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay una cuestión que es para no discriminar un sexo sobre el otro, se utilizan a veces fórmulas como esta. Unidas hace referencia a las personas. O sea, normalmente cuando en el lenguaje inclusivo, claro, es que ese es un tema que yo creo que a veces no se explica bien, porque siempre estamos en los debates acelerados y nos metemos rápidamente a
atacar al otro. No. Era por la duda que me ha resultado. Yo te lo explico con la calma que nos permite este medio. Me ha gustado la variación esa de personas unidas podemos, me parece fantástico. Claro, es que cuando se habla de lenguaje inclusivo no es que se ponga a veces la A simplemente para referirse a las mujeres y los hombres quedan anulados, ¿no? Sino que a veces se habla, cuando se utiliza la A en estos términos es en referencia a las personas. Normalmente lo que se intenta en el lenguaje inclusivo es eso, que se incluyan ambos géneros, no que Pero no piensas, yo cada vez que lo oigo lo pienso, dice, los hombres o los extremeños y las extremeñas, no sé qué. Yo creo personalmente que más que unir, separa, porque está separando a los hombres por un lado y a las mujeres por otro. Hay una especie como de cacofonía o de que cansa, ¿no? A la hora del discurso. Hay fórmula, y hay gente que se dedica a ello, ¿eh? Y cuesta un dineral, ¿eh? Adaptar, no era la palabra correcta, traducir, adaptar un texto al lenguaje inclusivo, hay gente que se dedica a hacerlo y bueno, cuesta su dinero y hay gente que se gana la vida con ese tipo de cuestiones y oye, pues no sé, para mí no me hace gracia, yo creo que es algo que tenemos que ir evolucionando como sociedad y lo que decía la lengua antes, española es riquísima, por eso digo, la lengua española es riquísima, sí es lo suficientemente te rica, habla de los géneros, es lo y en suficientemente el plural rica, engloba los dos. Exactamente. No, claro, a ver, es que lo claro, que me han enseñado a mí desde los 6 años, ¿eh? Sí, pero entiendes que el masculino, el género masculino, están viviendo la desigualdad también. Claro, Pepe, no necesariamente. Yo entiendo el género masculino social entre ¿de qué hombres y sirve mujeres de que tengamos un lenguaje inclusivo años. en el que se pongan hombres y mujeres o Pues masculino y femenino para que y Antonio luego haga por la pregunta, detrás zaca? Pues precisamente para que Antonio haga la pregunta de por qué Unidas Podemos. Eso yo me lo imaginaba que era por las personas. Francisco haga la aclaración de decir, es una llamada de atención y recordar que ante todo somos personas y que podemos utilizar un lenguaje inclusivo donde hombres y mujeres estemos expresados de la misma manera, con el mismo término. Pero a mí eso me parece bien. Pero en ese aspecto, de hecho, estoy de acuerdo, me parece fantástico el detalle que habéis tenido. Pero por otro lado, yo creo que estamos llegando a un momento ya de paranoia o de buscarle 3 pies al gato, porque se están dando casos, por ejemplo, como el que justo antes de venir aquí he escuchado en la radio, en el ayuntamiento de, no sé si de Pamplona o de San Sebastián, o de uno de los dos, se ha convocado un curso de desprincesación. En Pamplona, para desmitificar el tema de las princesas y no sé qué pajas mentales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, por favor. Iban a reescribir o a releer. Me lo apunto para buscarlo. Sí, búscalo. Iban a reescribir o a releer el cuento de Blancanieves y el de La Bella Durmiente. De hecho, el primero, la primera ¿con qué derecho el príncipe le daba un beso a la Bella Durmiente para despertarla? El abuso sexual. Eso era un abuso. La industria de Walt Disney es la primera que ha reescrito sus cuentos haciéndolos inclusivos. Estamos de acuerdo. O sea, que también han sido conscientes de que a lo largo de la historia han generado desigualdades. Ahí, o sea, yo soy nostálgico de son cuentos del siglo XIX. Son anécdotas, y me encanta yo lo entiendo clásico, como anécdota. Y me encanta lo clásico, además trabajo muchas veces en archivos y genial. Pero hombre, hay que también ser consciente de que hay cuentos que tienen ya unos cuantos de cientos de años. Entonces, claro, el contexto es distinto. Hay que actualizar ciertas cuestiones. Te digo una cosa, que mi hija, que es profesora de educación infantil, me ha dicho, papá, en el origen inicial los cuentos tampoco es como lo estamos leyendo ahora, que en aquel entonces eran todavía mucho peores. Seguro. Posiblemente, no te digo nada. Pero luego me hizo gracia, cuando estaban comentando esto en la radio, ha habido una persona que ha llamado o que ha dejado algún comentario por WhatsApp o de la forma que sea, dice, vamos a tener que leer ya hasta el Quijote de otra forma distinta, vamos a tener que poner en solfa a Cervantes, porque posiblemente Quijote tratara y maltratara a Sancho Panza y no lo tendría ni dado de alta. A ver, una cosa... y yo ya que me partía de risa cuando lo estaba escuchando, de verdad. O sea, es que es llevarlo... Eso son parodias, pero sí. El Quijote está adaptado, por cierto. O sea, hay una... No recuerdo ahora el autor. Bueno, da igual. Hay una adaptación al lenguaje más contemporáneo, que yo lo tengo. Está bien, bueno, pues cambian cosas, se adapta, porque evidentemente hay mucha gente hoy en día, hay muchísimos términos en el Quijote que no se entienden, son totalmente arcanos. El asunto con los cuentos, bueno, pues que hay que adaptarse.
que también, oye, que hay muchos escritores y escritoras de cuentos y de ilustradores, ilustradoras que tienen que comer también. Bueno, que no podemos seguir toda la vida con Caperucita. Hay una cosa, de todas maneras, hablando de la disolución de Izquierda Unida en Podemos, fíjate que yo también veía la disolución del otro lado, es decir, porque a raíz de aquel movimiento, vuelvo otra vez, y de incluso la primera vez que se presentaban a las elecciones, Podemos trataba de aglutinar un gran espacio progresista, incluso más allá del que podía representar incluso Izquierda Unida, en el que no se sentían representadas. Estos años han servido para confluir, para, como utilizando tus propias palabras, hermanarse. Bueno, ¿hasta qué punto eso no les lleva a Podemos a ubicarse mucho más en ese espacio que no querían ocupar de izquierdas y derechas en lo que es una izquierda más radicalizada, ¿no? Como la que podía representar? Ahí yo creo que Podemos se ha aprovechado también del staff que ya tenía montado Izquierda Unida como partido, con toda la historia y con todos los años que lleva y sus organizaciones, y Podemos era una fuerza que arrancaba y partía desde cero, y a lo mejor no tenía muy claros los conceptos de cómo formar agrupaciones locales, provinciales o regionales, y en ese sentido yo creo que se han aprovechado bien de un poco les habrán de la estructura de partido que existe en Izquierda Unida, ¿no? Bueno, de hecho, incluso en Izquierda Unida, aunque tengan su propia seña de identidad, ¿no? Hay militantes de toda la vida que no han visto bien la coalición con Podemos, ¿no? Como es normal, las discrepancias existen en todos los sitios y la pluralidad es lo que te lleva a eso, ¿no? A tener opiniones diversas, evidentemente. Luego, bueno, pues hay que hay que llevar a cabo el criterio e intentar coaligar esa con ese adjetivo que radical viene de raíz, y cuando nosotros se nos califica de izquierda radical, yo ya de manera muy orgullosa lo acepto, porque somos una izquierda que de raíz quiere analizar, examinar los problemas que nos atañen como sociedad, los problemas políticos, para poder atajarlos. O sea, y siempre hablo de eso, ¿no? De que lo que tenemos que confrontar modelos... No me vale, Juanfran. No te vale, pero... No me vengas a la raíz latina de la palabra radical. ¿A qué te refieres con izquierda radical, entonces? Es que si nos vamos entonces a utilizar las palabras, mal andamos, porque es verdad lo que estás afirmando, es cierto que radical viene de la palabra raíz, pero cuando hablamos del espectro ideológico, de izquierdas y derechas, no estoy hablando de analizar los problemas de raíz, sino que me posiciono en uno de los márgenes del espectro político, o más cerca de uno de los extremos del espectro político. A eso me refiero con radicalizar. Pero entonces creo que todos los demás en el espectro político... De extrema izquierda, no, pues fíjate, no he querido utilizar, o de una izquierda más izquierda. Efectivamente, más a la izquierda, más hacia la extrema izquierda, pero tampoco, fíjate, he preferido utilizar más la palabra radical en el sentido de radicalizar determinadas posiciones antes que extremarlas, porque si algo creo que no ha abandonado ni Podemos ni Izquierda Unida ha sido los espacios de diálogo, y la extrema izquierda sí abandonó los espacios de diálogo, y hay ejemplos en la historia de extrema izquierda que anulaba otras opciones que no eran de extrema izquierda. No hace falta que me vaya a la China, ¿verdad? Pero son sinónimos, al fin y al cabo. Bueno, pues por eso, como son sinónimos, no me valía lo del radical. Seguimos hablando de política, en este caso ya saltamos el escalón, porque el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que Ciudadanos tiene ya pactos cerrados con el PSOE en Extremadura, Castilla-La Mancha y la región de Murcia para sellarlos si sumen tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. García Egea se ha pronunciado de esta manera este miércoles en Sevilla en un encuentro informativo donde ha presentado al portavoz regional del PP de Andalucía y del gobierno andaluz, Elías Bendodo. Así, y preguntado acerca de la posible repercusión que tendría el gobierno andaluz un acuerdo regional entre el PSOE y Ciudadanos, García Egea ha considerado que Andalucía cuenta actualmente con un gran número con un gran gobierno liderado por Juanma Moreno, y pase lo que pase en las elecciones generales, Andalucía, dice, va a seguir siendo la punta de lanza del constitucionalismo en España. A ver, Javier, ¿tú crees que hay acuerdo aquí o no? Pues espero que no. Es que, a ver, que García Egea ponga el ejemplo de lo que ha ocurrido en Andalucía. Vengo de estar 3 días en Andalucía
y ya la gente anda muy arrepentida, ¿vale? Los que no gobiernan, los que no pretenden gobernar, los que se han coaligado y están gobernando en primera, en segundo o en tercer lugar. Y ya no están contentos. Ya no están contentos porque les parece una barbaridad los exabruptos de Vox y estas peticiones que están haciendo al gobierno andaluz. Les parece una barbaridad de que no estén haciendo realmente política para la ciudadanía, sino que están más preocupados por intentar encontrar algo, y si no lo encuentran se lo imaginan, en los cajones del anterior gobierno. En fin, que andan ahí muy a disgusto también con lo que está. Yo espero que no trate de replicar estos modelos ni consigo, ni con su propio partido, ni con ningún otro partido, como lo que ha venido argumentando aquí. Antonio. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No tengo una bola de cristal para saber en qué se basa Teodoro para decir esto. Están insistiendo de todas formas todas las formaciones políticas en los pospactos, ¿no? Por una parte, Pablo Casado mirando a Vox, Ciudadanos mirando al PP, el PSOE mirando a Ciudadanos. Y a Podemos. Podemos. Se está esperando mucho al voto útil, y a la unificación de votos, a cuidado que si votas a este que dice una cosa luego va a decir otra. No sé, yo lo veo que la fragmentación de la derecha ha hecho mucho daño a la derecha en sí, porque de hecho en porcentaje los tres partidos suman mucho más que las mayorías absolutas que tuvo el PP con un 43%. Ahora Ciudadanos también está a la derecha. Está en el centro derecha. No, está a la derecha, tú has dicho a la derecha. Es que el PSOE, Pedro Sánchez, le llama a las tres derechas, ¿eh? Sí, no sí, soy sí. yo. Sí, no soy yo. Es verdad, Dice Pedro Sánchez, pero las como lo tres has dicho derechas. tú también, digo, pues mira, ya está a la derecha también. No. Yo creo que eso es lo que le incomoda de Ciudadanos, verdad el problema a es García que Egea, Ciudadanos es que yo que ve muy a Ciudadanos a la derecha. Ciudadanos es que yo no lo veo definido, porque una vez te da una cal, una de arena, una de medio, otra de lo más allá. Aquí, de hecho, aquí los tenemos descafeinados totalmente, en Mérida. Aquí ya han hecho bluff, hasta que vuelvan otra vez a cohesionarse. No sé, yo lo veo todo todavía muy indefinido. No te puedo decir nada al respecto. Es que pero sí que digo, están muy preocupados en saber cómo van a pactar. Eso sí. Pese a que no se sabe al final el resultado que darán las urnas, Juan Francisco. Yo es que no doy crédito a este tipo de cuestiones, ¿no? Primero porque hay una cuestión fundamental. No se tiene por qué presionar con el tema de ¿y qué va a hacer usted si tal? Pues si no se sabe el resultado. O sea, no sabemos, no podemos valorar en función de una entelequia. O sea, se está pidiendo, fijaros la esquizofrenia, se está pidiendo a la gente que se defina en función de un futurible. O sea, el votante tiene que decidir su voto en función de una hipótesis futura que se puede dar o no. O sea, de una fantasía. Estamos pidiendo al votante que en vez de votar sobre algo tangible, que es una experiencia pasada y un programa negro sobre blanco, vote sobre un futurible. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, estamos viviendo en unos tiempos de absoluta esquizofrenia. ¿No una estrategia de desactivación del voto del sí, contrario? Evidentemente. Claro. Evidentemente. Pero es que esto todo no vale en política. O sea, todo no vale en política. Es a lo que me refiero con mi reflexión. O sea, tú no puedes pedir a la gente que vote en función de entelequias, en función de futuribles, en función de fantasía. Tú tienes que pedir a la gente que vote en función de un programa que está negro sobre blanco impreso. Y ya está. Y eso lo podemos debatir. Sí, y eso podemos habilitar espacios de debate en este público. caso, lo que está justificando Teodoro es si quieres votar el voto útil. a la fotocopia, el voto decídete. útil. Pero vamos a ver, el voto útil que nada va por ahí. El voto útil, que siempre ha sido un discurso muy recurrido, para mí es de principio falaz. O sea, para mí es una cosa falsa. Es algo que apela a la emoción más pura. Pero lo están diciendo todos, incluso desde Pablo Iglesias. Sí, o sea, pero todos. ¿Y sabes lo que yo no soy Pablo Iglesias. Ya te entiendo. Pero hombre, están en tu Sí, pero grupo. yo vengo aquí a opinar lo que yo pienso. Pero o sea, yo principalmente creo que el problema de fondo que trae todo esto es no solamente por la falta de... Todos llevan su programa. Pero yo creo que es por la históricamente falta de cumplimiento de los programas que la gente ya no se cree. Claro. De uno, de otros y desde el medio. Es muy fácil. Vota al que no ha gobernado, a ver qué pasa. Vota no. Es sencillo.
Claro. Vamos a ver, Lo que aquí... está claro es Claro. que, Mira, lo que parece darse a entender es que el partido más votado no va a ser, evidentemente, ni por mucha diferencia respecto del segundo, ni que tiene asegurada una capacidad de gobernar. Y- Entonces van a tener necesariamente que posicionarse en el torno de algo. Y parece que nos están Está claro. alertando a los votantes de no solamente decida a quién quiere votar, sino piense usted con quién puede coaligarse. Y como sabe que lo más natural puede ser, y digo lo más natural porque ninguno de los dos ha negado, ni Pablo Iglesias se ha negado a dialogar con Sánchez, ni Sánchez se ha negado a dialogar con ninguna formación política. En cambio, Albert Rivera sí se ha negado a cualquier tipo de acuerdo con el Partido Socialista y, por supuesto, Y el curiosamente- Partido Popular y por curiosamente supuesto, llega Vox. Teodoro y dice Y que ahora sí. llega este y dice, espérate que no vaya a ser que por Bueno, si ya- las moscas ya ha dicho- estos de Ciudadanos me saquen más tajada, más jugada y al final terminen también No, pero- formando parte del pacto. Porque recordar que en las previas de la moción de censura, previa de incluso de las segundas elecciones, hubo un intento de llegar a un acuerdo, a un pacto, Podemos, PSOE y Ciudadanos, para sacar adelante lo que era el gobierno, que no se dio. Pero Ciudadanos ya ha demostrado un poco de ambigüedad al tema de los pactos futuros con el PSOE, ¿eh? Sí, 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 es O que sea la ambigüedad que la tiene y eso además de lo ha dejado no- muy claro. Albert Rivera ha dejado muy claro de que él no quiere hacer ningún tipo de pacto con el Partido Socialista. Sí, lo he Pero es que repetido, esto es un encaje. lo he repetido dos o A tres ver, veces. es que cualquier Es pacto es un distinto. encaje complicado en ese sentido, porque es lo que estamos hablando, son programas que son diferentes y entonces luego hay que ver, una vez que sepamos los resultados de las elecciones y el tipo de representación que tiene cada fuerza política, cómo se coaligan esos programas políticos. Claro, aquí lo que sí podemos entender, lógicamente, es que va a ser muy difícil que, por ejemplo, hubiera cualquier tipo de pacto de negociación entre Ciudadanos y Unidas Podemos, porque nuestros programas son diametralmente opuestos, como es lógico, ¿no? Entonces, sí se puede, quiero decir, el votante sabe qué programas más o menos se parecen. Y lo que tiene que saber es, mediante debates, porque no hay otra forma, de debates donde se confronten las ideas, debates amplios y muchos debates, tiene que saber cuáles son las diferencias entre las opciones que más o menos le pueden representar. Pero Eso luego es al lo final, muchas veces, aunque tengas diferencia, aunque tengas acuerdo, el tema es la aritmética, la suma. Sí, claro. Y Pero el a eso llegar, a eso me el refiero. llegar a la mitad más uno. A eso me refiero, claro, la Y aritmética. en base a eso se buscarán los argumentos que se necesiten, tanto por un lado como por el otro, para poder llegar a acuerdos. Lo que está claro es Y que para estamos justificarse de cara al electorado. estamos configurando una Lo que sí sociedad. está muy claro es una cosa, a mi entender, y es que, dada la extensión del voto ahora mismo, la repartición, que es muy complicado, ni el bipartidismo, ni el que salgan unos números muy claros después de las elecciones del día 28, no va a haber ideas claras de cómo se van a coaligar las posibilidades distintas de uno de otro hasta después de las municipales. Pero Pepe, ¿estás de acuerdo de que los... porque puede contaminar Sí, cualquier Claro, pacto. evidentemente. Sí. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Porque Y los cualquier- experimentos con gaseosa, porque mira, aquí en el 2011, Monago Izquierda Unida, aquel sí pero no sí, estoy contigo pero no estoy, te apoyo pero no te apoyo. No fue así. Coaligo, así pero lo no leí coaligo. vosotros, pero Ahora, yo creo que no fue ahora así. te lo puntualizo. Bueno, tú puntualizas. Después, posteriormente, en lo que está pasando en Andalucía, insisto, es decir, yo me he quedado sorprendido, pero además comentario de prensa, de así no funciona esa coalición. Es decir, el único que estaban de acuerdo, parece ser, era en quitar al Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Y ahora andan intentando a ver qué pueden sacar adelante. Pero donde andan muy desairados unos contra otros, ¿eh? En distintas provincias. y en distintas comunidades. Dale la oportunidad. Claro. Ah, no, Porque- yo le doy toda la porque oportunidad del mundo. Vamos. 32, 36 años ha estado en el 36 Partido años, sí. Socialista. Dale la oportunidad a otro grupo Que distinto. son tres manos distintas que tienen que engranar, ¿eh? Y no se puede Dos. hacer... Bueno, Son sí, dos. cierto. Dos en el gobierno. El tercero es en el apoyo parlamentario. Exactamente. Pero bueno, tienen que engranar. Que claro. son parecidos, pero no son iguales. Hay que negociar. Respecto a lo de 2011 que decía, nadie puede decir que hubo un pacto entre el Partido Popular y Izquierda Unida, porque no existe. No, Nadie vale. puede sacar aquí un papel que diga el pacto para gobernar. No se gobernó Monago en solitario. O sea, eso ¿Tú te acuerdas que las quede líneas claro. rojas aquellas? Que quede claro. Las Yo me 11 líneas rojas. acuerdo de muchas cosas. Y me acuerdo de muchas cosas que se hablaron incluso internamente. Y yo soy de Mérida y en Mérida tuvimos una postura muy clara. Y lo defendimos internamente. contraria a esa- Y lo defendimos internamente a esos y en los apoyos órganos. puntuales. Efectivamente. Bueno, pues ya está. Y eso se defendió internamente.
a hierro, ya te lo puedo decir. Y ya está, no tengo más que decir de eso. Pero además, yo no estuve en esa pelea, pero yo de alguna manera la viví como ciudadano, ¿no? Claro. Y lo único que hizo en aquel entonces Izquierda Unida fue dejar que gobernara la lista más votada, no darle el apoyo al PSOE, porque es que históricamente el PSOE se ha aprovechado, yo lo he vivido, se ha aprovechado de Izquierda Unida cuando lo necesitaba. Sí. Y cuando tenía mayoría absoluta le daba la patada. No solo eso. Ha habido Más. insultos, ¿eh? Más. Ha habido hay insultos. bueno, fíjate, O sea, ¿no? que hombre, que un militante de Izquierda Unida tenga que aguantar según qué insulto del presidente de la Junta de Extremadura, que representa a todos los extremeños, eso no se olvida. Yo lo viví así. Yo viví algo parecido en el Ayuntamiento de Mérida. En el 95, en la legislatura en la que yo entré de segunda vez en el Ayuntamiento, nosotros sacamos 10 concejales, el PP. El PSOE 9, que era la primera vez que quedaba por detrás, e Izquierda Unida 6, en la que entonces era Partido Comunista, me parece. No, Izquierda O Unida. sí, ya era Izquierda Izquierda Unida. 6. Y nos dejaron gobernar con 9, con 10. Y consiguieron ellos más con nosotros que con el PSOE. Me acuerdo que yo tuve muchas reuniones con Izquierda Unida de puntualizaciones en presupuesto, en plan general de ordenación urbana, en muchos aspectos sociales, y lo sacamos hacia adelante hablando. Ese pacto lo frustró Ibarra y dolió mucho, ¿eh? Y ese pacto que se iba a producir entre el PSOE e Izquierda Unida en aquella época para gobernar Mérida sigue hoy en día coleando en la memoria del partido. O sea, en Izquierda Unida eso hizo mucho daño, mucho daño. O sea, ¿por qué? Por unas maneras y una forma de obrar que no son precisamente democráticas y de menospreciar a fuerzas políticas que son legítimas. O sea, lo digo porque creo que es conocido incluso Sí, en sí, Mérida, no. el caso. Estoy convencido Acaba de mencionar algo que en aquel claro, entonces, si se... En aquella legislatura, en la autonómica, Ibarra llegó a acuerdo con Izquierda Unida, incluso Teresa Rejas fue presidenta Esa fue de la Asamblea de Extremadura. Fue esa legislatura, la del en que estuvo 95-99. minoría. Sí, que no tuvo la mayoría absoluta, que tuvo una mayoría No, simple. sí, además ¿Qué dices? tuvimos... Perdona, porque esto me interesa. Que frustró ese pacto en el Ayuntamiento de Eso Mérida, frustró. sin embargo, habiéndolo alcanzado a nivel regional. Era, os acordáis, era Ángel Calle el candidato Sí, de sí, Izquierda sí, sí. Unida y ahí hubo muchas tensiones. Muchas tensiones. Eso luego también a nivel nacional, recordemos que posteriormente ya fue el caso de Nueva Izquierda, donde eso El ya, PDNI. eso ya se estaba pergeñando, esa salida de tránsfugas hacia el PSOE a través de Nueva Izquierda, y bueno, pues era una situación que costó mucho digerir. O sea, fue muy complicado. De hecho, recordad que de ahí, que veníamos de un momento en el que, pues como he dicho, que teníamos 6 concejales, la pasamos luego a 2 y luego desaparecimos, ¿no? Es lo que Entonces, tienen algo los que fue partidos muy con complicado. historia, pero yo te voy a preguntar, ¿y tú crees que todavía, teniendo ese recuerdo vivo todavía, eso puede condicionar de cara a una municipal próxima? No, si te refieres al tema de posibles pactos o tal, en principio no. En principio no, pero hombre, si te digo que eso hay o sea, Porque claro, los actores han cambiado afiliados y la históricos, realidad tal, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, Bueno, la historia, evidentemente. Pero bueno, que ya en ese sentido ya lo hemos dicho muy claro ayer en la rueda de presentación, o sea, bajo ningún concepto vamos a permitir un gobierno de la derecha, a no sé que ganen, evidentemente. Democráticamente hablando. Claro, a no sé que ganen, Claro, no, claro. no es que vayamos a sacar armas, no, lógicamente, pero que en una imposible investidura tal, tampoco vamos a gobernar con el PSOE, eso también que quede muy claro. Pero si de nosotros depende, evidentemente... un gobierno del PSOE. Sí, claro, por supuesto. Si de nosotros depende, no va a suceder. El problema que sucedió en la legislatura de Monago es que no nos podíamos votar a nosotros mismos, o sea, que tuvimos que abstenernos y que gobernara la lista más votada, obviamente. Solo había opción de o votar directamente a un partido a otro o abstenerte. Entonces, entre elegir malo, peor o abstenerte... Pero no solo fue la investidura, también los presupuestos. Claro. Se aprobaron Eso con una ley. Eso ya se formó aprobaron. Eso parte ya fue de- después diálogos, reuniones y sesiones de unos y otros. En ese aspecto tengo ya una pregunta curiosa. Aquí las declaraciones que se ha hecho hoy a la presentación de Álvaro, se ha hablado de que, como tú dices, que el gobierno actual del PSOE ha gobernado prácticamente como un gobierno de derecha. Ha Sí, privatizado, el ha generado- nuclear. Efectivamente. Entonces, ¿no habéis pensado a lo mejor que podríais obtener más con un gobierno de derecha que con el propio PSOE? Que gobierna, digamos, de forma unipersonal.
Pues muy sencillo, al pasado, como decía antes, me remito, ¿no? O sea, porque es lo único así más o menos que tenemos para agarrarnos y para establecer una serie de juicios que... Pero vamos, que todo está... Hablando como decía Pepe todo antes, está abierto a negociación, obviamente, presente, no pasada, pero el pasado nos dice que cuando gobierna el Partido Popular sacamos muy poquito, o sea, negociamos muy poquito. En el caso, por ejemplo, de Acedo, de la legislatura anterior... Pero como decía él, los Déjame- personajes han déjame que cambiado. termine. Claro, digo, en la legislatura anterior a Osuna, tal, pues no sacábamos mucho. Y hombre, es lógico pensar que si compartimos gran parte del programa con el PSOE, pues nos podamos entender mejor que con el PP, con el que no compartimos nada. Entonces, negociar con el PSOE es más fácil, en La cierto modo, democracia. que con el PP. Es decir, y además me remito a otro hecho pasado, negociamos unos presupuestos, una aprobación de presupuestos con el PSOE, positivas tenían, como por ejemplo la remunicipalización de un servicio público, ¿verdad? Pero ahí está, hemos conseguido pues en nuestro programa, que es el de la defensa de lo público, Pero no, pues más o menos... Bueno, no os se va pesa, llevando a una cabo. última cosa, y no os pesa la historia, que ha venido y además ya verás que suele ocurrir, que cada vez que digamos os echáis en brazos del PSOE, lo apoyáis en un gobierno, aunque estéis fuera del gobierno, acabáis desapareciendo la siguiente o bajando mucho en votos. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, pero vamos a ver, no se trata de una cuestión de con quién me beneficia más o tal en ese sentido. O sea, nosotros defendemos un programa. No, pero Creo, ¿entendéis por qué? ¿Por qué ocurre eso? no lo sé, eso habrá que preguntárselo a la Evidentemente, sociedad porque hay y a los trasvase de votantes. votos. Evidentemente Pero hay trasvase de porque hay votos. trasvase de votos. Y hay una Bueno, llamada al voto. hemos hablado de elecciones y hemos acabado hablando de pactos, de lo que quieren que hablemos a algunos representantes políticos nacionales. Gracias a Juan Francisco Blanco por estar aquí en La Picota. Hasta después de Semana Santa vamos a tener indudablemente muchísimo de qué hablar cuando regresemos tras la Semana Santa, porque estaremos en campaña, en plena campaña nacional y afrontando la campaña local y autonómica de las elecciones del 26 de mayo. Gracias también a Javier Segura. Muchas gracias a vosotros y a los espectadores. Nuestras son las preguntas y las dudas. Espero que las respuestas las tengan ellos el día de las elecciones. Indudablemente lo que hacemos aquí precisamente es eso. Cada uno da su opinión y después que cada espectador se forme su propia opinión. Exactamente. Gracias a Pepe Pérez Garrido. Gracias, Fran, gracias amigos por Gracias. este rato que hemos echado, que por lo menos yo creo que sirve para que la concordia reine donde tiene que reinar, Indudablemente. en medio de todos. Antonio Mores, gracias. Muy buenas noches. Y de No- verdad, lo que decía, lo mismo dice Pepe, gracias a vosotros, porque ha sido una gran... Poder hablar así de todo y con esta tranquilidad a gusto, de verdad. Gracias a ustedes, como siempre, por prestarnos atención. Le instamos a La Picota, que ya se realizará después de Semana Santa. Mientras tanto, sí le emplazamos a que sigan las retransmisiones en directos de los desfiles procesionales que va a llevar esta casa hasta sus hogares, pensando sobre todo en aquellas personas que no pueden asistir físicamente a los mismos. Hasta entonces, buenas noches, disfruten la Semana Santa y que sean felices.